5 naciones, morena con tus ojazos, conquistas los corazones, conquistas los corazones. La Declaración de Independencia de Colombia fue en 1810 y la liberación total del país fue en 1819, un proceso de liberación de 9 años. La llamada campaña libertadora es la etapa más conocida del proceso. Duró escasos 77 días. ¿Dónde están los 8 años restantes? ¿Qué sucedió en ese periodo? En ese periodo se formó en Casanare un ejército conformado por llaneros y patriotas andinos que dominaron miles de kilómetros cuadrados y al cual vino a unirse Simón Bolívar para desarrollar su campaña libertadora. ¿Cómo se forjó ese ejército libertador de Casanare? Esa es la historia que debe ser contada. Cinco repúblicas fueron las que libertó Simón Bolivia con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ser la nación mayor. Y en 1810, luego de las declaraciones de independencia en distintos lugares de la Nueva Granada, la joven república se dividió. Algunas provincias querían un régimen federal, otras deseaban el centralismo. Querían imponer sus intereses los comerciantes, los hacendados y hasta la iglesia. Las contradicciones fueron tan fuertes que se desató nuestra primera guerra civil. Casanare, de ideas federales, se une a las Provincias Unidas de la Nueva Granada que derrotan al centralismo de Santa Fe. Sin embargo, esta victoria no logra unir al país ni consolida la independencia de la Nueva Granada. Entretanto, España expulsa de la península la invasión francesa de Napoleón y el rey Fernando VII ordena recuperar las colonias de América. España, desde 1813, disponía en Venezuela de importantes milicias de llaneros y zambos atraídos por la autorización española para destruir y saquear. Estas gentes arrinconaron la revolución. En 1815, el rey envía contra la Nueva Granada y Venezuela un ejército de 15.000 soldados y oficiales veteranos encabezados por el general Pablo Morillo. En 1815 es cuando ordenan a que Pablo Morillo se venga con una cantidad de militares y una cantidad de soldados y volvieran a recuperar esos territorios. Llega bastante bien organizado, llega la oficialidad, porque si es algo que poco reconocido históricamente, un poco tratado, la gran mayoría del ejército español está integrado por soldados americanos. Entonces llegan a Cartagena y se reparten territorios y de esa manera dominan de nuevo a la Nueva Granada a través de sangre y fuego. La Nueva Granada y Venezuela cayeron nuevamente bajo el poder del Imperio Español. Solo una provincia no cayó, la provincia de los Llanos de Casanare. Su resistencia fue la semilla del ejército de vanguardia fundamental para la victoria final de 1819. En Casanare, ni un solo día se perdió la esperanza de la independencia. ¿De qué estaba hecha esa provincia para ser la única en no ser reconquistada por los españoles? La provincia, creada desde el siglo XVII, comprendía los territorios de lo que hoy conocemos como departamentos colombianos de Arauca y Casanare. Estaba constituida por inmensas llanuras ganaderas y separada del llano venezolano por las sabanas inundadas del Arauca y del centro de la Nueva Granada por la cordillera andina oriental. La provincia de Casanare venía desde San Martín, Meta hoy en día,
hasta el Orza, en el estado Apure. Por abajo deslindado por el Orinoco y la selva, con zonas como de muy aisladas como el Bichada actual, donde realmente estaba muy deshabitado y siempre estuvo y no tuvo una actividad ni misionera ni ganadera llanera importante. Y por el otro lado el lindero natural es la cordillera. El llanero casanareño no era militar, pero sí muy valiente y decidido. No tenía grandes armas ni uniformes, pero era formidable jinete, arriesgado, recursivo, autosuficiente, celoso de su libertad. La provincia vio nacer una cultura indígena y mestiza, basada en el uso del caballo, el conocimiento del medio ambiente y sus recursos físicos. Sus habitantes eran recios, afrontando duras jornadas de trabajo al sol y al agua. Sin miedo vadeaban ríos, enfrentaban fieras. En esa cultura, la lealtad era muy apreciada y sus líderes surgían del trabajo duro, demostrando destrezas de vaquiano, ganadero o cazador. Durante muchos años, las misiones y haciendas religiosas concentraron el poder en la provincia. Los jesuitas, que provenían de esa filosofía de Ignacio de Loyola, entre mitad castrense y mitad clérigo, empezaron a enseñar con mucha rudeza, con la disciplina militar, formas de vida en los llanos. Organizaron las haciendas más grandes de ganado que tuvo la provincia de Casanare, como el Hato Caribabare, el Hato del Tocaría. Ellos eran españoles, implementaron la ganadería, fueron los más ricos ganaderos de la Nueva Granada. Y de ahí surge una economía muy fuerte en los llanos y muy independiente y diferente al dominio y al manejo colonial. Y además de eso, los jesuitas nos inculcaron a nosotros, a los indígenas nuestros o a los mestizos, el libre albedrío. Que eso, desde el punto de vista de la dominación, es la herramienta más valiosa que hayamos podido tener nosotros, el libre albedrío. Con la expulsión de los jesuitas, inicia la decadencia de las grandes haciendas. Para la época de la independencia, Casanare no contaba con grandes propietarios, aunque sí con un creciente número de colonos mestizos y un número importante de indígenas dispersos por un territorio donde solo había 3 ciudades: la ciudad de Pore, capital de la provincia, Chire y Santiago de las Atalayas. Casanare, aunque lejana, tiene una población con gran conocimiento de su territorio, celosa de su libertad y dispuesta a no permitir ser agredida. Por su ubicación entre la Nueva Granada y Venezuela, lo que allí suceda repercutirá en las 2 jóvenes repúblicas y determinará el futuro de la revolución y la independencia. Podemos entender y la gente podrá decir, bueno, pero en Casanare la gente no comprendía bien el fenómeno de la independencia. Si bien es cierto, no tenían un concepto político, sí tenían claridad de que tenían unos opresores, de que necesitaban desligarse de unas personas que los estaban fastidiando, por decirlo así. Y en ese concepto los llaneros fueron radicales y contundentes. Si no hay ideología, o sea, lo que también se ha desconocido en el proceso de la guerra de independencia nacional es que como que la guerra llegó sin ideología. No, señor, sí hubo ideología y hubo apóstoles. En 1814, la Nueva Granada y Venezuela unen milicias para la campaña admirable de Simón Bolívar en Venezuela. Esta, aunque inicialmente exitosa, finalmente es aplastada por las milicias realistas de llaneros y mulatos. Como consecuencia, la Nueva Granada, independiente, queda sin ejército. Bolívar huye al Caribe. En el año de 1815, la situación de los patriotas se agrava. Llega un nuevo y experimentado ejército español comandado por el general Morillo, quien invade Cartagena y avanza hacia el sur. Simultáneamente invade a Venezuela y al mando de 4.000 soldados, el general Calzada avanza contra Santa Fe, atravesando los llanos de Casanare. Casanare está perfectamente ubicada en un pasaje estratégico desde el punto de vista de la geografía de la Nueva Granada, porque es un paso para llegar a la capital
y es un paso para invadir a Venezuela. Morillo fracasó en su intento de la pacificación, de invadir a Casanare, fracasó en eso. Con Calzada, que se vino por Venezuela, fracasaron rotundamente. Y los que fueron protagonistas de eso, básicamente fue Ramón Nonato Pérez, que derrotó el ejército de Calzada, no solo en Casanare, en Arauca y en Venezuela, en Guadualito, en Barinas, sino que también derrotó el ejército de Murillo. Hacer esta invasión al llano, pero se encuentra con su gran sorpresa de que el ejército organizado o aquellas organizaciones irregulares que estaban en el llano, organizados por los líderes de esta región, le dan la gran sorpresa y los derrotan. En 1816, España domina nuevamente a Venezuela y la Nueva Granada. La preocupación española, la resistencia de los llanos de Casanare, única provincia que continúa libre. Y hacia allí vuelve todas sus fuerzas, enviando 5 ejércitos para atacarla. Los españoles en su avance dirigen su furia contra la población civil, fusilando y persiguiendo. Saquean cosechas, capturan ganados. La ciudad de Chire es incendiada. Francisco de Paula Santander y 200 militares andinos, llegados a buscar refugio en Casanare, no se logran adaptar a las extremas condiciones climáticas, las largas jornadas de viaje y sobre todo al estilo caudillista de los distintos escuadrones de caballería, propicio a las divisiones y difícil de coordinar. Finalmente, saldrán de Casanare hacia el cuartel de Simón Bolívar en la ciudad de Angostura del río Orinoco. Por su parte, los llaneros venezolanos, comandados por Páez, junto con algunos escuadrones de Casanare, parten al Apure venezolano. José Antonio Páez, los movimientos militares que hizo en Casanare fueron de reunir hombres, reunir ganado y llevar para Barinas, porque el venezolano siempre se identificó con la independencia de Venezuela antes que la Nueva Granada. Páez los hizo realzar su trabajo, a pesar de que gran mayoría de los llaneros casanareños fueron los que participaron en la guerra de independencia de Venezuela. Y entonces unos se alían con Páez. Y para que Páez convoque a que ponga uno de la confianza de Bolívar y de Páez, que lo ubiquen aquí en Casanare. Otros se van con Ramón Nonato. Ramón Nonato no quiso nunca estar con Páez, a pesar que hacia 1816 Ramón Nonato le había enviado armas, vituallas, ganado, caballos y gentes indígenas, soldados, al ejército de Páez. Los bravos de Apure, que llamaban. Páez, que no era un hombre especialmente formado ni especialmente instruido, que era un llanero igual y que era la mejor lanza del llano, como dice la leyenda. El liderazgo se ganó muy costosamente y quien se le opusiera pues no era una buena persona para él. Entonces yo no creo que la relación de Páez haya sido especialmente difícil ni sincero su desprecio por Casanare. Creo más bien que era como una manera de asegurar un liderazgo. Invadida por los españoles, abandonada por sus aliados andinos y venezolanos, Casanare no se rinde. Es la última esperanza de la Nueva Granada. Es la tierra a donde llegan los refugiados que huyen de la represión española. Los escuadrones casanareños asumen la defensa de los refugiados. Cuando en 1816, en medio de una invasión de 5 ejércitos españoles contra Casanare, los casanareños liderados por Ramón Nonato Pérez apoyaron, protegieron y condujeron a miles de refugiados andinos que venían a Casanare huyendo del terror español y lograron llevarlos a través del llano hasta el Apure, donde estaban localizados. El llano siempre fue o albergó a todos aquellos que fueron perseguidos en las metrópolis o en las
capitales de la provincia. La tropa que tenía Ramón Nonato con los guerrilleros escoltaban a los indígenas, a las familias, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, los escoltaban para ponerlos en un sitio seguro donde no tuvieran que sufrir los rigores de la guerra y donde no tuvieran que sufrir el problema de que se fueran incluso a cambiar de bando. En el año de 1817, con la llegada de los refugiados al Apure venezolano, los soldados españoles se dan cuenta de la represión en contra de civiles de Casanare y deciden volver a la provincia para defenderla. Con su llegada, refuerzan la acción de distintos escuadrones de combate, como los de Ramón Nonato Pérez, Fray Ignacio Mariño, Juan Nepomuceno Moreno y los de Miguel Valdés y Ramón Infiesta en la cordillera. No hay una organización militar en principio, está definitivamente ligada a la efectividad de un caudillo, o de algunos caudillos, o de varios caudillos. Y definitivamente debía ser gente de gran atractivo personal, la mayoría de ellos con mucho instinto guerrero de naturaleza. El comienzo de esos caudillos es que surgen a partir de lealtades personales. Es decir, la gente se adhiere al tipo que era más fuerte, que era más valiente, que tenía más capacidad de liderazgo y que se adueñaba de un territorio con su ganado y decía, este es mi dominio. Había mucho caudillo natural que simplemente aglutinaba bajo su mando unas huestes que no eran ni fijas, ni determinadas, ni uniformadas, sino simplemente estaban. Empecé con Figueredo y seguí con Manuel Pío, dice una copia. Hay algunos muy singulares, como este personaje del cura Mariño, que era de Tibasosa, que era ganadero, su hacienda de Ayalas, etcétera, etcétera, que tiene ya una capacidad de organización y que tiene una inteligencia definida, una visión más grande sobre en lo que está metido y sobre el proceso que está siguiendo. Ramón Nonato Pérez era un líder muy estimado como jinete y ganadero. Hablaba lenguas indígenas y sabía leer y escribir. Mantuvo correspondencia con Policarpa Salabarrieta, quien le transmitía la información que conseguía en Santa Fe. Si caracterizamos a Ramón Nonato Pérez, era un personaje independiente. No sé si es que él no tenía intención en la independencia, sino tenía el concepto de libertad. Ramón Nonato comienza a desarrollar su propia guerrilla y participa en la batalla de la Mata de la Miel, en la batalla de Chire, en la batalla del Banco de Upía. Él fue el que se inventó el arma del arrebiate. El arrebiate consiste en amarrar la cola del caballo, un lazo, y a la cola del caballo de otro, el mismo lazo, 2 caballos, y salen los jinetes corriendo frente a las huestes españolas, y los que iban de a pie los tumbaban, y al tumbarlos, los que venían atrás los iban lanceando. Para 1817, todos los líderes, todos los escuadrones casanareños confluyen en una gran ofensiva que desde el Apure lideraba Juan Galego. La ofensiva se vuelve incontenible. Derrota a los españoles en Guadualito. En Chire, empujará a los españoles fuera del territorio. Los persiguen hasta Labranza Grande, Chita, Morcote, El Upía. Al liberar de españoles la provincia de Casanare, los diferentes grupos acuerdan nombrar a Juan Nepomuceno Moreno como gobernador, así como enviar una comisión al cuartel de Simón Bolívar en Angostura, informándole la nueva situación de la provincia y reconocerlo como comando supremo de la revolución. A Juan Nepomuceno Moreno lo nombra como jefe de la caballería de la vanguardia e igualmente como gobernador de la provincia. Le ruega que no deje entrar ni salir personal de la provincia. Entonces le da una gran responsabilidad y los otros caudillos o los otros pues
los reintegra en su respectiva organización del Ejército de la Vanguardia. Agosto del año 1818. Bolívar decide apoyar la unificación en Casanare, enviando a Francisco de Paula Santander con armas, pertrechos de guerra y oficiales. Santander finalmente llega a Casanare y de forma muy inteligente confirma al casanareño Juan Nepomuceno Moreno como gobernador, lo que le ganará la confianza de muchos líderes para realizar su proyecto de concentrar el potencial de la provincia de Casanare, unir todos los escuadrones de caballería en una sola estructura militar, el Ejército de Vanguardia de Casanare. Santander, aquí en los llanos, hace su movimiento, pero luego se va y se reúne con Bolívar en Venezuela. Y así que en 1818 es enviado. Santander ya por Bolívar le dice, bueno, vaya, organice las tropas de los llanos y hagamos un movimiento más fuerte. Y es cuando aprovecha que toda esa gente que tenían reunidos estos caudillos irían a conformar el Ejército de la Vanguardia de la campaña libertadora. Él tomó como cuartel general el sitio, el poblado de Trinidad. Y allí comienza a organizar Santander con los indígenas que estaban ahí, con los mestizos, Juan José Molina, con los Oropesa, con los Rodríguez, con Juan Nepomuceno Jiménez y otros triniteños, organizan ellos, comienzan a organizar el Ejército de Vanguardia. Y les encarga a los señores, a los comandantes guerrilleros que traigan soldados para conformar el ejército. Y hay una capacidad organizativa que indudablemente estaba centrada en la figura de Santander. Él fue capaz de armar el ejército y además de eso, de armarlo físicamente, de algo que es tan importante hoy, de armar la imagen de un ejército ante la nación. Entonces ya Barreiro no dice es una legión de desarrapados, dice hay un ejército armándose, se nos va a meter no un poco de llaneros a medio vestir con unas lanzas, sino es un ejército que va a invadir a la Nueva Granada. Para fines de 1818, Casanare está reorganizada y todos trabajan por hacer del ejército una realidad. Se reactiva la producción de alimentos, se intensifica el adiestramiento militar y se establecen batallones de caballería y de infantería, sistemas de mando y control, de recolección de información, puestos de vigilancia y hasta una zona de retirada. Si no triunfa la independencia, todo esfuerzo por la libertad será perdido. Los españoles han sido expulsados, pero mantienen a Casanare como objetivo militar. Estas son las ruinas de la antigua iglesia de Pore. Aquí, en Pore, un 18 de diciembre de 1818, mientras la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada estaba siendo invadida, una asamblea popular proclama a Casanare como única provincia libre y a su capital, Pore, como capital de la Nueva Granada. Es un hecho de una carga simbólica muy grande, el que a punta de pecho de caballo o donde estuviera el pecho de los caballos, ahí estaba el Estado en nacimiento. Y ellos lo manifestaban y hacían actos de gobierno y hacían actos de proclamación y hacían actos de dominio y hacían actos organizativos. Los casanareños, junto con los patriotas andinos, liderados por Santander, realizan en Pore, el 18 de diciembre de 1818, una declaración política por medio de la cual reafirman la existencia de Colombia, reafirman la existencia de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En la medida que Casanare es la única provincia libre de toda la Nueva Granada, Casanare asume las funciones políticas y militares de toda la federación. Es una carga de verdad simbólica muy importante porque ya lo que les acechaba no era solo un ejército, sino detrás del ejército había el germen, por lo menos, de una nación y de un aparato funcionando, un aparato estatal funcionando. Simón Bolívar vuelve a atacar el sur de Venezuela. Alcanza algunas victorias parciales, pero no logra liberar a Venezuela ni invadir la Nueva Granada por Cúcuta. Desanimado, pide a Casanare esperar tiempos más propicios para reanudar la guerra. Sin embargo,
Cuando sus órdenes llegan a Casanare, han pasado importantes acontecimientos. En abril de 1819, el general español Barreiro ha atacado Casanare con 3.000 hombres. En respuesta, el ejército de vanguardia, haciendo uso de una excelente disciplina, lo deja entrar hasta el centro de la provincia y allí le acosan y desgastan con escaramuzas permanentes. Apoyan la deserción de los soldados. El avance de Barreiro es anulado. Este ordena la retirada de Casanare sin lograr ninguna ventaja ni victoria. Esta impresionante demostración de disciplina y fuerza convence a Bolívar del poder alcanzado por el ejército de Casanare y toma la decisión de iniciar con este un ataque al corazón de la Nueva Granada mediante una intrépida e inesperada travesía sobre la cordillera, buscando conquistar la capital del virreinato. El 26 de mayo de 1819, Bolívar parte hacia Casanare desde su cuartel en Mantecal. Desde allí viajan hasta Porén, capital de la provincia de Casanare, donde iniciarán el ascenso de la cordillera hasta el corazón del virreinato. Encabezando va el batallón Guías de Casanare. Casanare ha cumplido, ha resistido militarmente, ha superado sus diferencias internas para crear un solo ejército libertador. Emprenden la hazaña imposible, invadir Boyacá por los páramos de Pisba, el camino menos defendido por los españoles, quienes estimaban imposible su cruce, y aunque en efecto en el ascenso muchos enferman o mueren, en casi 3 semanas llegan a Boyacá más de 3.000 soldados, acompañado de un grupo auxiliar de mujeres, las Juanas. Muchas mujeres estaban siguiendo a los ejércitos como siempre. Muchas iban y venían y se encargaban de cosas como la manutención, como el cuidado de los enfermos, o algunas llegaban hasta el combate. Una mujer muy importante que participó en Casanare, en la Guerra de Independencia Nacional, se llama Presentación Buenahora. Era una gran jinete, una gran nadadora y era una mujer muy bonita. Ella finalmente la cogen en un combate, en el combate de Chire, la cogen, le quitan un seno, de un espadazo le quitan el seno y ella sigue peleando y se llega a Poré. Y en Poré la fusilan. Pero en todos esos ejércitos siempre hubo mujeres. Estaban en la primera etapa de la guerrilla también. Estaban en los refugios de los montes, estaban después al lado del ejército. Eso es como una gran verdad poco estudiada y menos historiada, ¿no? Porque no está muy documentada. Las mensajeras, las que pasaban la munición, las que llevaban las medicinas. Ellas se encargaban de buscar los mejores escondrijos. En la campaña libertadora, fase final de nuestra independencia, los combatientes del Casanare serán los primeros, los más audaces, los más valientes. Los centauros llaneros descalzos, casi desnudos, también abren el camino a la victoria final. Deciden los combates de Paya y Gámez, se inmortalizan en la batalla del Pantano de Vargas, realizada el 25 de julio de 1819. En ella, cuando Bolívar siente la derrota, 14 llaneros toman la iniciativa del ataque y desencadenan una incontenible marea de lanceros que definió la batalla a favor de los patriotas y preparó el triunfo de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Días gloriosos de la historia de los casanareños. Casanare es la tierra de Colombia que más tiempo ha disfrutado de la independencia desde 1817. Más 7 años de resistencia ha pagado un alto precio. Centenares de casanareños han sido sacrificados, pero sus victorias continuarán. Muchos no volverán por enfermedad o porque morirán en las batallas realizadas en Colombia o porque seguirán la llama libertadora por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, brillando en Junín, Carabobo o Ayacucho. Los combatientes de Casanare se destacan. En todas las travesías son los más tenaces. En todas las victorias son los más alegres. Sin ellos, no se hubiera libertado todo el país. Los casanareños solos no hubieran podido hacer la independencia de Colombia. Pero sin ellos, la independencia muy seguramente no se hubiera hecho o se hubiera demorado muchos años más. Pasadas las grandes glorias, Casanare entra en la etapa republicana.
pero habrá perdido más del 25% de su población y más del 75% de sus ganados habrán sido consumidos por los distintos ejércitos y campañas de la independencia. Luego de la independencia, Casanare será olvidada por el país y continuará siendo una frontera lejana y legendaria. Pero en Casanare, los valores que conformaron la resistencia llanera continuarán configurando la cultura criolla que exige grandes destrezas personales. La resistencia al clima, el sentido de la hospitalidad, el rechazo a la tiranía, el gracejo, la palabra, la camaradería. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Mírele el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como el verde en el quemao, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos.